Grandi Missione, via Alessandre Fleni, numero 8, Milano, Italia. Mis hermanos, que nos concierne a todos, porque la palabra de Dios es muy sincera y dice que el hombre justo, y está hablando de los justos, el justo peca mínimo 7 veces al día. ¿Cómo no será el impío? Si el justo peca 7 veces al día, ¿cómo no será el impío? Hoy en día se está disfrazando tanto el pecado que la gente le llama error, le llama falla, le llama cualquier otra forma. Pero yo prefiero seguirle llamando pecado. Tanto que la palabra de Dios dice que si pecamos, no dice que si fallamos o si esbaleamos, así le llaman ahora para disfrazarlo. Abogado tenemos en el cielo. Pero si pecamos, es que tenemos abogados en el cielo.
El abogado es Cristo Jesús. Aleluya. El excelente, el más excelente de los abogados, lo tenemos allá en el cielo. Sí pecamos. Y obviamente esto de pecar parece que es una cosa natural, pero lo llevamos dentro de nosotros. Del asunto del pecado original viene ya de nuestra naturaleza pecaminosa, que apenas está siendo corregida bajo un proceso de haber aceptado a Cristo. Es un proceso, mis hermanos. Por eso me gustó mucho la traducción que ha hecho de este versículo el teólogo Pino Scalabrino, 2 Corintios, si no me equivoco, 5:20, que dice que sí, nosotros, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas hechas nuevas. Pero él traduciéndolo dice, él es experto en lenguas muertas, dice que las cosas viejas están pasando. No que hayan pasado todas, a veces se le sale por ahí el Caicedo, se le sale por ahí una cosita, parece que no ha muerto todavía. Ahora, este es un tema bien interesante porque nos concierne a todos y sobre todo genera vida o muerte, mis hermanos, el pecado. Ahora, hay un versículo que lo conocemos. Bueno, antes de entrar a ese versículo, leamos la palabra de Dios en Efesios 2, del 1 al 6. No sé si nos puede facilitar la proyección de Efesios 2, del 1 al 6. Y esto lo dejamos como base de este poderoso mensaje que Dios nos ha dado hoy. Efesios 2, del 1 al 6. Perfecto. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Observemos qué dice este versículo, mis hermanos, que nosotros estábamos muertos. Habla de un pasado que estábamos muertos, pero curiosamente también dice cuál es la causa que generó la muerte. Y dice que la causa fue la desobediencia, ¿cierto? Y nosotros por causa de esa desobediencia estábamos muertos en el pecado y vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Una persona que esté muerta, lo único que puede hacer, según la palabra, es obedecer al diablo. Porque está muerto, extraño, ¿no? Éramos, habla de un pasado. Y si le sigue pasando el versículo, ¿quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Esto le llaman en algunos el espíritu de desobediencia que tenemos nosotros. Algo hay que ayuda o que conduce a la desobediencia. La desobediencia es el primer pecado. Y ese pecado genera muerte. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. El hombre en su naturaleza humana tiene una parte que se llama naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa lo vive torciendo, inclinando al hombre al pecado. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 7, dice, ay de mí con esta naturaleza pecaminosa. Es una ley que me fuerza, me obliga a hacer lo que no quiero. Y lo que no quiero, eso hago, dice él. ¿Qué hay de mí, de este cuerpo mortal? Así le llama él cuerpo mortal, que de pronto tendré la oportunidad de decir qué cosa es. El versículo siguiente dice, por nuestra propia naturaleza éramos objetos de enojo de Dios, igual que todos los demás. Dios estaba enojado con nosotros por causa de esa naturaleza pecaminosa que nos conducía al pecado. Dios no se quedó tranquilo, ese enojo lo transfirió en otra cosa, en una solución. Qué bueno es Dios, mis hermanos, que por el pecado de nuestros hermanos, mi pecado, Dios actúa buscando no castigar, sino resolver el asunto. ¿Y qué cosa hace Dios? Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. La inmensa misericordia de Dios, que coincide con lo que dice Juan 16, que dice textualmente que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es el amor el que dice, como dice este mismo texto, ¿no? Y ese amor condujo a Dios a dar a su Hijo para resolver el asunto. El asunto no se podía resolver con aguas tibias, así con pañitos de aguas tibias.
Se necesitaba muerte. Y la muerte fue la de su Hijo, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. El último versículo, ahí normal, dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pareciera que este texto resume toda la Biblia. Es como los mandamientos, ¿no? Si usted estudia los mandamientos va a encontrar 20,000, 30,000 mandamientos, mandatos, orden y cosas. Pero si usted lo va resumiendo va a encontrar apenas 600. Y si usted lee solamente los que Dios dio a Moisés, va a encontrar los 10, nomás 10 mandamientos. Y si usted se concentra y lee lo de Jesús, encuentra solamente uno. O sea, se fue reduciendo, pero ese uno contiene los 10. Y esos 10 contienen los 630, y esos 630 contienen los 1000. Bueno, este texto bíblico que hemos leído, ese brano de Efesios, contiene toda la filosofía, la teología de la Biblia. Estábamos muertos en delitos y pecados por causa del pecado. Nos apestábamos, no éramos gratos delante de Dios. Dios estaba enojado, molesto, no contigo ni conmigo, sino con el pecado. Y entonces Dios mandó a su Hijo unigénito para que se enfrentara al pecado. Y entonces en forma decidida Jesús se enfrentó al pecado y lo derrotó. El pecado lo mató porque el pecado Dios lo había establecido así. ¿Qué cosa había establecido Dios? Esto está en Génesis 2:7 y en Génesis 2:17 y también en estos dos por el momento. Y que dice que la paga del pecado es muerte, que Dios le dijo a Adán, el día que pecares, ese mismo día morirás. Por eso cuando Dios hizo al hombre, lo estableció, Génesis 2:17, y después de establecerlo, Génesis 2:17, y da un minuto después le dice, mira, come de todos los árboles, come, pero de este árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Te queda claro? Porque el día que comieres, ese mismo día morirás. El hombre desobedeció. Satanás es el padre de la desobediencia, el padre del pecado, lo condujo a desobedecer y creó todo lo que hoy nosotros vemos, el desastre completo. Tuvo que volver Dios a redimirnos, a recomprarnos con la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Ahora, aquí usted y yo hemos encontrado una ecuación, y déjenme usar ese término matemático, mis hermanos. Si falla algo de esta ecuación, se rompe todos los resultados. La ecuación es sencilla. Y es que el hombre vive como vive por causa del pecado. El pecado lo generó la desobediencia. Es así de sencillo. Algunas veces las personas se preguntan cómo entró la muerte al mundo. La palabra de Dios dice que la muerte entró por causa del pecado. ¿Sí? Fue el pecado que introdujo la muerte. Acabamos de leer, el día que pecares, el día que comieres, el día que desobedecieres, ese mismo día morirás. Y lo hemos leído aquí en este resumen del texto bíblico. Pero este texto bíblico, para concentrarnos mejor, iglesia, lo podemos resumir en Romanos 6:23. En Romanos 6:23 es el versículo que seguramente dicen que es el segundo versículo más conocido de la Biblia después de Juan 3:16. Vamos a leerlo para que usted se gradúe de teólogo, apenas lo lea, porque el que conoce el versículo, lo aplica, lo vive, entonces sabe toda la Biblia, sabe toda la filosofía bíblica, sabe toda la teología. Ahí está todo concentrado, mis hermanos. Romanos 6:23. ¿Qué cosa dice? Si el hermano no lo pasa, aunque lo sabemos de memoria, pero es mejor si lo proyecta, le agradecería. Bueno, dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué cosa es la paga del pecado? Muerte. Mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Hay algunas variaciones según la versión, pero yo creo que no lo sabemos de memoria. ¿Quién se quiere graduar de teólogo? A ver, dígalo en memoria. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un teólogo, una teóloga. ¿Alguien más se sabe este versículo? ¿Quiere decirlo? Dígalo, si quiere. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto tuvo que decirlo Pablo miles de años después, se lo explicó a los romanos, ¿sí? Que la paga del pecado es muerte. Vamos a desglosar este versículo porque yo les había explicado minutos atrás que un solo versículo encierra toda la teología bíblica. Y ese solo versículo es este, mis hermanos. La muerte por causa del pecado. Porque la paga, ¿a qué se le llama paga? Paga no es más que el salario. Por eso también en alguna Biblia usted encuentra, porque el salario, o sea, es algo que usted recibe por haber hecho algo, ¿sí? Es la compensación de lo que usted ha hecho. Cuando usted y yo pecamos, recibimos de compensación, de paga, de salario, la muerte, mis hermanos. Sí, así es, pastor, la muerte. Sí, qué terrible, mis hermanos, es el pecado. Conduce a la muerte. Es decir, que la paga, el salario, el estipendio que la persona recibe por haber pecado no es nada menos y nada más que la muerte. No hay cosa tan terrible que esto, mis hermanos. Pero allí está la Biblia entera. Dice en la parte B del versículo más, bueno, no sé cómo está aquí, usa la palabra más, dice, pero el regalo de Dios, o sea, es como contradiciendo lo anterior. El regalo de Dios, el dono que Dios da es vida eterna. ¿Qué cosa da el Señor? Vida eterna, mis hermanos, que se da en Cristo Jesús. Es decir, el Señor dice, y Pablo lo resume diciendo así, el problema del ser humano es el pecado, pero la solución de ese pecado es la vida eterna. Yo vuelvo, dice el Señor, a restablecer al hombre a que tenga vida eterna, a la eternidad, a mi propósito eterno en mi Hijo Cristo Jesús. Esta es la filosofía de la Biblia. Es por eso que la Biblia desde el principio hasta el fin te vive diciendo no peque, el pecado es mortal, el pecado es una desgracia, no peque. Pero a la vez, sabiendo Dios que el hombre no puede vivir sin pecado, le dice, pero hay una solución, es Cristo Jesús. El pecado es como un perro rabioso y hambriento, que si usted no le da una buena presa, él no se queda tranquilo. El pecado vive anhelando, deseando sangre. Muerte, si no hay muerte, el pecado no se sacia. Es como un grande y monstruo grandote, a ver, un toro de esos toros de toreo, un miura de esos de 600, 800 kilos. Él anda buscando a rabioso a quien encuernar, a quien poder matar. Por eso esos toros salen de los corredores, sale a toda velocidad buscando a ver a quién, y él empieza a mirar por todos los lados. Usted se puede imaginar esos toros, creo que lo ha visto alguna vez, si no en la plaza lo ha visto por la televisión, porque él antes de salir lo castigan, le meten pólvora en su cuerpo, y entonces es un animal que no está habituado a ver a la gente, a tener ese trato, y le dan ese trato, sale. Así es el pecado, mis hermanos. Él anda por ahí buscando qué mal hace, pero él no se sacia sino con muerte. Por eso el salario del pecado es muerte. Cuando él recibe la muerte, el salario, y recibe su salario, se queda tranquilo, ¿sí? Observe entonces que para usted obtener la muerte es por causa suya y mía. Es el fruto de algo que hagamos, es fruto del pecado. ¿Sí?
En cambio, para tener la vida eterna, es un don de Dios. Es gratis. En otras palabras, hay que hacer obras, hay que hacer algo, hay que hacer obras pecaminosas para morir. Pero en cambio, para vivir, no hay que hacer nada. Mire, Dios ya va a sacar tu ventaja. ¿Cómo es la cosa cómo es Dios de bueno? Dios dice, mire, usted va a morir, ¿sí? Y usted para poderse morir tiene que hacer algo, tiene que pecar. Porque si usted no peca, usted no muere. Es que esta es la relación del pecado con la muerte, mis hermanos. Dios fue clarísimo, dijo, el día que pecares morirás. Pero si no pecas, no mueres. ¿Sí? No mueres. Ahora, de todas maneras, dice Dios, no sea que de pronto yo me descuide y tú pecas, yo voy a tener una solución aquí en reserva. Y es la sangre de mi Hijo amado Jesucristo. Porque ese pecado sin sangre no es saciado. Por eso dice la palabra de Dios que sin sangre no hay redención de pecado. No se pueden remitir los pecados. Ahora bien, el hombre tiene un enorme problema, que lo vamos a ver enseguida. ¿Y cuál es el problema que tiene el hombre? Que ha desconectado el pecado con la muerte. La gente peca y dice, no me morí, sigo pecando. Yo no me he muerto, porque lo miramos desde el punto de vista físico, ahí inmediato, natural. ¿Sí? Pero la palabra de Dios no falla, iglesia, no nos engañemos. Indefectiblemente morirá, dice el Señor, si pecas. Y por eso los teólogos hoy en día se han acordado que la muerte no es más que el alejamiento de Dios. Cuando una persona está alejada de Dios, está muerto. ¿Y qué más muerte que esa, mis hermanos? ¿Qué más infierno que eso lejos de Dios? ¿Qué muerte tan terrible, mis hermanos, vivir lejos de Dios? En eso lo hemos acordado hoy en día. Ese es el concepto de infierno, la alejadura, lo lejos de Dios. Y hay muchos textos que amparan este concepto, mis hermanos. El día que pecares, dice el Señor, te alejas de mí. Ese día morirás. Dios no hay relación de Dios con el pecado. El pecado está relacionado con Satanás. Ahora, el hombre entendió esto, lo vivió. ¿Y cómo fue que entró el pecado en el mundo? Bueno, lo recordamos nosotros, usted también. Génesis capítulo 3, versículo 4. Si el hermano nos lo proyecta, Génesis 3, 4. Ahí está claro, hermano, cómo es que entra la situación. Nosotros recordamos, y lo acabé de leer, Génesis 2, o recordar Génesis 2, 7 y Génesis 2, 17. Pero ahora vamos a Génesis 3, 4. ¿Qué dice Génesis 3, 4? Si el hermano nos lo pasa, recuerde que la paga del pecado es muerte. ¿Cierto? ¿Qué causa el pecado? Muerte. ¿Sí? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, Satanás sabía esto, mis hermanos. El enemigo lo sabe. Satanás sabía esto. Y entonces le dice, no morirás. Respondió la serpiente a la mujer. Ya me sacaron eso, y que si usted peca, usted muere. Yo sí sé eso, yo sí sé lo que estoy hablando. Dice Satanás. Yo he pecado y véame aquí, vea. Soy fresco. Sabe Dios, le dice, que si tú comes, tú no vas a pecar. Si tú pecas, tú no vas a morir. Mi amigo, ¿qué cosa ha hecho Satanás desde Adán? Desconectar, a ver si usted me entiende, el pecado con la muerte. Y cuando una persona acepta este concepto, que el pecado no causa muerte, anda pecando tranquilo, porque no ve que cae ahí de repente, no ve que muere. Pero sepa, iglesia, que yo sí confirmo, y es mi deber hacerlo notorio, que sí muere, sí morirá. Amén. En la Biblia, cuando he recordado este versículo, dice indefectiblemente morirás. Leí otra versión y dice ciertamente, dice Dios, el día que pecares morirás. Y lo hemos leído en el Nuevo Pacto 2 o 3 veces ahora, tanto en Efesios como en Romanos, que la paga del pecado es muerte. Pero Satanás veramente es astuto. Le dijo a la mujer, ven, ¿y usted qué anda haciendo por ahí? Te veo como con intención y estás mirando con curiosidad ahí ese árbol.
Y sí, yo lo vi, pero es que mi esposo me contó que Dios le habló a él y le dijo que de todos los árboles podíamos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, que porque el día que comamos y lo miremos, ese día moriremos. Dos grandes errores cometió esta mujer llamada Eva, mis hermanos. Número uno, o tres errores por lo menos. Ella no tenía por qué ponerse a hablar con Satanás. Usted no se ponga a hablar con Satanás. No se ponga a llevarle. No, déjelo. ¿Por qué va a hablar con el enemigo? Y todavía contarle las cosas íntimas de la familia. Se puso a decirle, mira, él me contó o yo oí, porque así, pues imagínense usted cómo puede ser la mujer. Yo oí, él me contó que dijeran que no podíamos ver el árbol, ni lo podíamos tocar, ni lo podíamos comer, porque el día que comiéramos moriremos. Resulta que Dios no dijo así. Ella le aumentó un poquito, adulteró la palabra. Porque Dios había dicho, no comerás, no le dijo, no lo puedes ver, ni lo puedes tocar. Ella le metió ese pedacito más y Satanás, con que Dios está diciendo esto. ¿Sí? Es que Dios sabe que el día que ustedes comen, primero, no mueren. Segundo, se volverán como dioses. Ofreció lo que ellos ya tenían. Nosotros vivimos muchas veces anhelando lo que ya tenemos. Es más, vivimos orándole a Dios que nos dé lo que ya tenemos. Qué tristeza, qué desperdicio, mis hermanos. Si ya lo tenemos, ¿para qué tenemos que estarle rogando a Dios que nos lo dé? Yo creo que Dios se coge con la mano la cabeza y dice, pero ya te lo di, úsalo, disfrútalo. Ese es nuestro buen Dios. Dios ya había dicho, lo haré a mi imagen y a mi semejanza. ¿Qué más queremos si somos la imagen y la semejanza de Dios? Lo que queremos ser ya dioses, pues quitarlo a Dios y ponernos nosotros. Yo creo que basta al hermano, a la hermana, ser a imagen y semejanza de Dios. Ya con eso es suficiente, mis hermanos. Ningún ser vivo es como está hecho a la imagen y semejanza de Dios, excepto usted. Sí, usted, mi hermano, mi hermana, iglesia. Bástenos con eso, pues, porque lo otro ya es quitar a Dios y ponernos nosotros. Entonces Satanás empezó a desmontar la idea de que si usted peca no muere. Y así la gente se fue regando esa idea y él sigue insistiendo que se puede vivir pecando sin morir. Y sepan, iglesia, que sí se muere. La primera consecuencia que trajo esto para evidenciar la muerte fue que Dios lo destituyó de su presencia. Y dice que ellos salieron de la presencia de Dios. ¿Y qué dije yo ahora? Que no hay más muerte que estar lejos de la presencia de Dios. Amén. Esto le llaman el infierno. ¿Qué cosa es el infierno? Estar lejos de la presencia de Dios. Mis hermanos, si Dios es todo, si Dios es Dios y usted está lejos de Dios, ¿usted cree que ese no es el infierno? Además de eso, recordemos que la Biblia dice y enseña que nosotros vivimos en un tiempo cronológico, tiempos, horas, minutos. Pero Dios vive en un tiempo especial. Para Dios no existe hora, no existe esta hora solar que tenemos nosotros. Dios vive en un tiempo infinito, de tal manera que un día para el hombre son como 1000 años para Dios. Y 1000 años para Dios es como un día para los hombres. Por eso el hombre ese mismo día morirá y murió. Por eso es que ningún ser humano en la tierra ha vivido más de 1000 años. Porque el día que el hombre viva 1000 años, esa persona le va a decir a Dios, o los hombres le van a decir a Dios, mire que sí se puede vivir más de 1000 años, es decir, se puede vivir más de un día. Si la Biblia, si la realidad contradice la palabra queda sin efecto. Por eso es que las personas, por más que vivan, no alcanzan a vivir más de 1000 años, más de un día. Porque un día para Dios son como 1000 años para los hombres. Usted y yo recordamos lo que lee en la palabra, que el hombre que más ha vivido vivió 969 años.
Si usted lo quiere rotundar, diga los 970 años, que fue Matusalén. Adán, que fue el primero, vivió 930 años. Y de ahí en adelante empezaron a fluctuar, uno un poquito más, un poquito menos, pero no pasaban de 970 años. Porque en el momento que el hombre pase de 1000 años, se contradice la palabra, vive más de un día y se contradice. El hombre estaba diseñado para vivir más de un día. Sí, el diseño original de Dios es para que el hombre viviera tranquilo, feliz más de un día. El mismo Dios le fue clarísimo, el día que pecares, ese mismo día, antes de que llegue la noche, ese mismo día morirás. No peques. ¿Quieres comer de los árboles? Todos esos árboles hay para ti. Pero de la ciencia del bien y del mal, no comas. Es un árbol problemático. Si quieres comer del árbol de la vida, come de ese otro árbol, pero no de este. El hombre fue diseñado así, mis hermanos. Y ahí vino Satanás a querer meter a la mente y al corazón del hombre que no moriría. Cuando sí fue cierto que murió. Cuando Dios hizo esa ley tan fuerte y el hombre pecó, Dios sabe, porque fue muy claro, Él no tuvo ambigüedad, muy contundente. La paga del pecado es muerte. O sea, es por culpa tuya, es el Señor, fruto de la acción. Hay un conocimiento generalizado en nosotros que nadie va al cielo por obras, pero sí vamos al infierno por obras, porque obraste y vas allá. Al cielo va gratis, al infierno es por causa, por obras. Entonces Dios, para contrarrestar esto, inmediatamente planteó una solución, y esa solución se llama la ley. Lo primero que Dios sacó fue la ley. ¿Y qué hace la ley? La ley te muestra el pecado. Si usted lee la Biblia, está llena de señalizaciones: no haga esto, esto es pecado, no haga esto. Tanto que hay gente que no le gustan las cosas de Dios, porque todo lo que ve es pecado. Y dice Dios que todo lo es sujeto al pecado. Es que lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, como hay tanto pecado, Dios dijo, pues la única forma es mostrárselo a la persona, hizo la ley. Y la ley lo que hace es que muestra el pecado, pero no provee ninguna solución. ¿De qué me sirve a mí que me muestren el problema, pero no me provea ninguna solución? Yo necesito es que me lo muestre y también que me solucione algo. Y esa es la carencia que tenía en la ley, que la ley muestra el pecado, pero no muestra la solución. Una vez andaba un grillo que iba para su casa, y el grillo es saltamonte, no iba saltando y le cogió el tiempo al grillo. Y el grillo llegó la noche y él no puede andar de noche. Y el grillo estaba preocupadísimo y empezó a saltar y se había perdido, se había herido por todas partes. Y en eso viene una luciérnaga, este animalito que alumbra de noche. Y se lo encuentra y le dice: qué bueno, luciérnaga, me has resuelto el asunto. Con tu luz yo puedo llegar. Y dice: no, yo no puedo llevarte a tu lugar porque yo voy para otra parte. Y dice: pero ¿qué hago? Me vas a dejar aquí morir, mira que estoy todo herido, me partí la pierna, yo soy un grillo, yo no sé andar de noche. Dice: mira, es muy sencillo, le dice la luciérnaga. Tú lo que tienes que hacer es alumbrar como hago yo de noche y así no te pierdes. Vuélvete una luciérnaga y entonces conoces el camino y el camino te lleva y no vas a tener problema. Y dice el grillo: uy, qué solución tan fácil, y no había caído en cuenta. Qué bueno, le cayó. Por eso es bueno hablar contigo, luciérnaga, porque mira, una solución tan sencilla y yo no había caído en cuenta. Gracias, luciérnaga. Ahora me vuelvo luciérnaga, alumbro como tú, mi cuerpo alumbra, y entonces puedo llegar. Y se despidieron. Y dice el grillo: ay, ¿y ahora cómo me vuelvo luciérnaga? Es que el problema es ese. ¿Ahora cómo me vuelvo luciérnaga? Ahora el mío está en cómo me voy a volver luciérnaga. Ese es el mismo efecto que ha hecho la ley ante el pecado. La ley te muestra el pecado,
pero no te da una solución. Así no vale. Que yo conozca el problema, pero no me da ninguna solución. Qué situación tan terrible era. Y el hombre se empezó a esforzarse cumpliendo la ley y no la podía cumplir. Y la gente decía, Señor, ¿cómo hago? Yo quiero tener vida eterna. Y el Señor dijo, no, pues esa vida eterna está escondida. ¿Y dice dónde? En Cristo Jesús. Amén. Ahí está la vida eterna. Grandi Missione, via Alessandro Fleni, numero 8, Milano, Italia.